Buenas noches, les habla el doctor César Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad y especialista en medicina de familia, medicina interna y cardiología. Les agradecemos que nos acompañen, ¿verdad?, en este programa de diálogo con Proyecto Dignidad, y en esta noche vamos a tener una actualización de la pandemia del coronavirus. Vamos a hablar un poquito de cómo está la cosa a nivel mundial, cómo está en Puerto Rico, cuáles son las medidas que hay que tomar al respecto. Y en algún momento estaremos hablando con el licenciado Juan Manuel Frontera Suau, el cual es nuestro vicepresidente y también asesor legal, sobre asuntos importantes que tienen que ver con cosas que están ocurriendo en Puerto Rico. Así que quédense por ahí, acompáñennos, ¿verdad? Y los que tengan que hacer preguntas, pues en confianza nos pueden escribir, ¿verdad? Y en la medida de lo posible hablaremos. Antes que nada, quisiera hablar de algunos de los comentarios que la gente nos ha compartido. Algunos dicen que quiénes somos para hablar de esto. Pues yo soy médico con más de 40 años de experiencia, 24 años como cardiólogo, y que he estado al tanto de todo este asunto del coronavirus. Importante, no tiene que creer lo que yo diga, lo único que tiene que hacer es corroborarlo. El licenciado Frontera Suau es un abogado laboral con más de 25 años de experiencia en el campo. Postula en el foro estatal y en el foro federal. La misma historia. Hemos aprendido a que la manera de uno corroborar si alguien dice la verdad es buscando fuentes independientes. Así que lo otro que se nos preguntó es sobre la apertura de las iglesias. Importante, Proyecto Dignidad es un partido civil con propuestas para todos los problemas que Puerto Rico tiene. Y tenemos, ¿verdad?, unos principios, unos valores, pero no somos una iglesia. No estamos subordinados a una iglesia, no exigimos ni un credo de fe para pertenecer a Proyecto Dignidad. Usted puede ser parte de Proyecto Dignidad si usted cree en nuestros fundamentos y apoya nuestras propuestas. Así que, si la iglesia debe abrir o no debe abrir, pues eso es una decisión de cada líder. Obviamente, una decisión que tiene que estar acompañada de una acción, como diríamos, responsable. Y eso para nosotros es lo fundamental. Que lo que haga cualquier líder religioso, cualquier líder que tome decisiones que afecte a otros, pues lo haga con responsabilidad. Ahora sí, la expresión de la libertad religiosa tiene una protección fundamental. El Estado no puede limitar esa expresión a menos que tenga un interés apremiante y que no tenga una manera menos onerosa de llevarla a cabo. Y es bien sencillo. Si los supermercados pueden abrir, si las farmacias pueden abrir, la iglesia también pudiera abrir. De hecho, esto ha sido lo que se ha decidido repetidamente en Estados Unidos. Pero obviamente cada líder toma su decisión y lo que se haga tiene que hacerse con responsabilidad. Sí, con responsabilidad. Porque a fin de cuentas, lo que queremos es el bienestar del
del pueblo de Puerto Rico. ¿Dónde estamos? Pues al día de hoy en el mundo, y estos son los números de la página de la Universidad de Johns Hopkins, hay cerca de 4.7 millones de contagiados, sobre 314,000 muertos. Eso es en el mundo. La semana pasada eran 4.1, en una semana 600,000 más. Estados Unidos es la nación con más contagios, 1.4 millones, cerca de 90,000 muertos. Después le sigue Rusia con sobre 280,000 contagiados, sin embargo, 2.631 muertos. Después le sigue el Reino Unido con 244,000, casi 245,000 contagiados y cerca de 35,000 muertos. Y así, por el estilo, tenemos naciones como Francia, que tienen cerca de 180,000 contagiados, pero tienen 28,000 muertos. Tenemos naciones como Alemania, que tiene 176,000 contagiados, pero tiene menos de 8,000 muertos. Así que la realidad es que en todas las naciones los contagios han ido subiendo, pero el número de muertos en términos proporcionales aparentemente están bajando. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque una semana no es suficiente. Se necesitan 14, 21 días para realmente uno poder decir que hay una tendencia, ¿verdad?, a la disminución. En el estado de Nueva York, los muertos subieron de los contagiados subieron de 335,000 a 350,000 en una semana, un poco más de 28,000 muertos. New Jersey, 146,000 y un poco más de contagiados, 10,000 sobre 10,000 muertos. Illinois, que antes estaba en cuarto lugar, ahora está en tercer lugar, un poco más de 94,000 contagiados, 4,000 y pico de muertos. Y en los estados, ¿verdad?, donde hay mucha presencia de puertorriqueños, por ejemplo, Florida subió de 40,000 muertos, perdón, de 40,000 contagiados a 45,000, y los muertos de 1,721 a 1,973. 250 muertos en una semana. Texas subió 10,000 contagiados a 48,000, 1,343 muertos. Esa es la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el primer lugar del mundo por mucho. Tiene cerca de casi una quinta parte de los contagiados y cerca de 90,000 muertos. Puerto Rico, de la semana pasada, con 2,198 contagiados y 111 muertos. 7 días después, 2,646 contagiados y 123 muertos. Pero esta semana nos dan una estadística que no nos daban antes. Tenemos 150 personas hospitalizadas por el COVID-19. Y todavía tenemos más de la mitad de las camas de hospital disponibles. Todavía tenemos más de 3/4 partes de los ventiladores disponibles. Así que en términos de Puerto Rico, hemos tenido, algunos dirían la bendición, otros dirían la previsión, el resultado de tomar decisiones correctas a tiempo, de que tenemos pocos contagiados
El contagio a nivel de la comunidad ha disminuido y tenemos muy pocos muertos. Importante. Nos parecen pocos los que han fallecido, pero recuerden que eso es un número. Para sus familiares, el abuelo que murió, el padre que murió, la madre que murió, la tía que murió, la hermana que murió, es un recuerdo que nunca podrán olvidar. Tenemos por lo menos 123 familias de luto por el problema del coronavirus. Tenemos todavía un por ciento enorme de personas allá afuera desempleadas. Se calculan que los desempleados están sobre 260,000. Muchos de ellos no han podido accesar los sistemas para solicitar ayudas. Hay gente que su último cheque fue o el 15 o el 30 de marzo. Y hay gente que lo está pasando difícil. Los que se quedaron sin trabajo, no solamente se quedaron sin trabajo, se quedaron sin plan médico. Se quedaron sin pagar cosas importantes. Y en ese sentido, hay mucha angustia, hay mucho dolor. Interesantemente, cuando miramos los números que nos da el gobierno, sí hay mucho dinero, pero ese dinero no ha llegado a la gente. Y como dice una de nuestras candidatas, Joan Rodríguez Bebe, la ayuda puede ser retroactiva, pero nadie come retroactivamente. Así que, pues, más allá de los muertos, tenemos mucha gente sufriendo por el problema del coronavirus. Así que sigue poniendo a Puerto Rico en una circunstancia difícil y probablemente el coronavirus será un recuerdo indeleble, algo que no podremos borrar de la vida, de la historia de nuestro país. Así que importante, todavía no hemos salido de esto. Joan Rodríguez Bebe. Aquí tratando de manejar la tecnología. Gracias a todas las personas que nos acompañan, ¿verdad? Y a todos y tomarse el tiempo de hacernos los comentarios. Todavía sigue siendo importante el distanciamiento social. Todavía sigue siendo nuestra arma más efectiva el evitar el contagio. Así que todavía sigue siendo importante el uso de mascarillas en público y en nuestro lugar de trabajo, aquellos que estén trabajando, todavía sigue siendo importante el utilizar guantes, pero más importante el lavado de manos. Todavía sigue siendo, ¿verdad?, nuestra arma más importante. Los que ya abrieron están, esperamos, utilizando unos protocolos para proteger su empleomanía y para proteger también sus clientes. Importante, todavía no tenemos un tratamiento identificado como tal. Sí hay un adelanto y es que se ha identificado que el Remdesivir, que es un medicamento antiviral, puede disminuir la duración de la enfermedad y usualmente se utiliza en gente que está hospitalizada. Todavía está por verse si disminuye mortalidad.
debería, pero no está claro. Y lo importante es que hay que utilizarlo en un momento en el trayecto de la enfermedad, porque la enfermedad es compleja. Estamos viendo, por ejemplo, que los niños que se pensaban que eran que no se iban a afectar, se están afectando. Se están viendo unos cuadros extraños en los niños. Se ha mencionado una condición que se llama Kawasaki y no es el nombre de las motoras, aunque se parece. Y se está viendo, por ejemplo, un problema en gente joven, 20, 30, 40 años, con problemas de coagulación, trombo, derrames cerebrales, daño neurológico permanente. Y aquí aprovecho para decirles algo que es importante. Saludos, Huidalis. Si usted está en su casa y tiene dolor de pecho, tiene dificultad para respirar o tiene alteración en su estado de conciencia o debilidad en un brazo o en una pierna, no puede hablar bien, usted se va para sala de emergencia. Usted se pone su mascarilla, usted se pone sus guantes, usted se va para sala de emergencia. Porque el riesgo de morir o de tener un daño permanente quedándose en su casa es mucho más alto que el riesgo de ir a sala de emergencia o al hospital y contagiarse del COVID-19 y sufrir daño. Importante, repito, si usted tiene dolor de pecho, dificultad para respirar o cambios, alteraciones neurológicas, usted se va para sala de emergencia porque está más seguro allá que en su casa. Y eso es importante. Estamos viendo un aumento en las personas que mueren en sus casas por miedo a ir al hospital o a ir a sala de emergencia. Y seguimos en esta lucha, en esta, ¿verdad? En este esfuerzo alrededor del mundo para poder encontrar una terapia apropiada para las diferentes etapas del virus, para encontrar una vacuna que evite que la gente se contagie, para que de alguna manera podamos volver en algún sentido, ¿verdad?, a vivir sin miedo de relacionarnos unos con otros. Así que todavía hay lugares del mundo, como lo es el norte de Italia, como lo es España, como lo es Francia, como lo es la Unión, el Reino Unido, Inglaterra, como lo es el estado de Nueva York, que están viviendo una pesadilla. Así que nuestros mejores deseos, nuestras oraciones para todas las personas que viven en estos lugares. En estos momentos le voy a pedir al licenciado Juan Manuel Frontera Suau que se integre al programa y nos acompañe. Saludos, César. Saludos, Juanma. Queremos discutir con el licenciado Frontera Suau, quien es vicepresidente de Proyecto Dignidad y nuestro asesor legal, varios asuntos importantes para el pueblo de Puerto Rico que se han desarrollado en los últimos, en la última semana, en los últimos días. Estamos hablando de la ley que habilita el plebiscito, estamos hablando del código electoral, estamos hablando de este asunto, ¿verdad?, del código civil y la realidad es que esto es un diálogo que comienza hoy y que seguirá en las próximas semanas. Juanma, ¿qué nos puedes decir un poco sobre el código electoral? ¿Cuál es tu preocupación al respecto? Sí, básicamente, César, digamos, el código electoral, para que podamos entender las implicaciones que tiene, estamos hablando de la estructura electoral de Puerto Rico que se trastoca con un nuevo código. No estamos hablando de unas enmiendas a la ley, estamos hablando de la estructura completa electoral de Puerto Rico. Eso incluye el andamiaje administrativo de la Comisión Estatal de Elecciones e incluye todo el proceso que pone en marcha o en práctica el proceso electoral de cómo, quién puede votar,
cómo se va a llevar a cabo el ejercicio del voto, cómo se van a componer esas listas de votantes, toda esa estructura. Y una de las preocupaciones primordiales que nosotros tenemos con el Código Electoral es implementar unas reglas que van a cambiar las reglas del juego electoral de cómo se lleva a cabo el voto a menos de 6 meses de las elecciones. Este Código Electoral lo han redactado desde hace tiempo. Se anunció de que se iba a presentar en la legislación, en la sesión legislativa anterior. No se hizo, se aguantó y se dejó para última hora, básicamente. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos es ¿por qué se trata de implementar en este último momento, a esta última hora, ¿verdad? Eso es una de las preocupaciones. Dentro de todas las circunstancias en las que estamos viviendo como pueblo, ¿verdad? Enfrentando el COVID, con la gente, la mayoría de la gente en sus casas, con el comercio parcialmente corriendo, con la Comisión Estatal de Elecciones cerrada por más de 2 meses. Y en medio de todo ese proceso, quieren aprobar una reforma electoral que cambia las reglas del juego. Ya en la Comisión Estatal de Elecciones hay un reglamento un borrador de reglamento para las elecciones que ya está casi final al amparo de la ley ahora. Cuando entre, si la gobernadora firma este código electoral, va a haber que revisar ese reglamento a la luz de las disposiciones de la nueva ley. Eso es como cambiar las reglas del juego en la segunda del séptimo, ¿verdad? Eso es así. Y es un asunto, y yo quiero que la gente entienda, la gente a veces piensa que uno levanta banderas sobre unas circunstancias específicas en el país y la gente a veces empieza a decir, pues, pero es que no quieren nada, todo protestan. Esto no es cuestión de protesta o no, es cuestión de hacer las cosas de una manera ordenada, racional, de una manera que sea pensada y que no afecte el ejercicio verdaderamente democrático. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad como partido político de levantar bandera en aquellas circunstancias en que nosotros entendamos que el pueblo tiene que mirar con atención lo que está sucediendo y levantar su oposición cuando es necesario hacerlo. Y esto que tiene que ver con el ejercicio democrático de la gente, ¿para qué? Para pasar juicio de un gobierno que mucha gente, ¿verdad? De un gobierno que ha enfrentado durante estos últimos 4 años una serie y ha demostrado una incapacidad, ¿verdad?, de gobernar dentro de unos aspectos. El pueblo se merece ir a las urnas de una manera clara, honesta, sin cambios a última hora y pasar juicio sobre el gobierno, pasar juicio sobre los que nos han gobernado y de una manera recta. Y esa es una de las primordiales ¿verdad?, objeciones que tenemos al código. También los cambios al código electoral siempre habían sido el fruto del consenso de todos los partidos. La realidad es que este proyecto de transformación de la ley electoral es el fruto de un solo partido. La realidad es que nace del partido en el poder y se le impone a los demás partidos. Y es interesante, ¿qué cosas pudieran ocurrir, por ejemplo, en las próximas elecciones que ponen en peligro la pureza de la elección? Bueno, de entrada están proponiendo, ¿verdad?, el voto por internet para el 2024, no para el 2020. Eso es una preocupación. De hecho, ¿verdad?, es uno de los asuntos que se está manejando en este momento, al momento de la gobernadora devolver el proyecto a las cámaras legislativas. Pero además de eso, para estas elecciones en específico, pues mira, hay una circunstancia que hay que mirar con detenimiento. Se amplía la definición de lo que podría ser el voto ausente. Usualmente el voto ausente en Puerto Rico
se ha permitido dentro de la legislación para las personas que por alguna razón de estudios o alguna razón específica al día de las elecciones no están en Puerto Rico. Bajo la definición de lo que es el voto ausente y quienes podrían llevarlo a cabo por si se llega a implementar esta reforma al código, ¿verdad? Esta nueva ley electoral, el voto ausente se amplía de una manera muy grande y se amplía de una manera bastante grande, permitiendo el que la gente que está dispuesta a no ser completamente honesta en el proceso, si votó en las últimas elecciones anteriores y ahora por alguna otra razón ya no vive en Puerto Rico, se mudó para los Estados Unidos, pero quisiera decir que no están en Puerto Rico, no porque no quieren, sino y que tienen el deseo de regresar y que se han tenido que ir afuera por unas circunstancias específicas y pueden llevar 3 años fuera o 3 años y medio fuera de Puerto Rico, pues podrían votar mediante voto ausente. Estamos hablando de cientos de miles. Eso es así. Estamos hablando de cientos de miles. Aquí las elecciones se deciden por 30, 40, 50 mil votos. Estamos hablando de una participación ilegítima de gente que ya no está en Puerto Rico y que no hay manera de corroborar que cambiaron de domicilio. Lo otro importante que hay que mirar con mucho detenimiento es el voto por correo. Y aunque el voto por correo es un tipo de voto que se utiliza mucho en los Estados Unidos, hay estados que más del 80% de los votos se llevan a cabo por correo. Implementarlo en Puerto Rico en 6 meses, ¿verdad? O menos de 6 meses, de la manera amplia en que lo quisieran hacer bajo esa nueva código electoral, es un reto gigantesco, porque estamos hablando de corroborar en este tiempo donde la gente no puede conglomerarse en una HIP para poner al día su información, donde para poder ir a una HIP ahora va a ser como ir al doctor, que tú tienes que llamar, hacer turno, ir específicamente, allí no es cuestión de hacer fila y poner toda esa información al día. Y tú enviar papeletas por correo y certificar, ¿verdad? Hay maneras de certificar que la persona que firma es la que es, pero la única manera de validar ese voto es comparando la firma que viene en esa papeleta con la firma que está registrada en la comisión. Y todos los partidos políticos, nosotros conocemos muy bien el problema que existe en la Comisión Estatal de Elecciones al momento de comparar las firmas. ¿Por qué? Porque la gente no pone las firmas al día. Y hay firmas ahí que llevan años y la gente ha cambiado su firma. Entonces esos votos quedarían excluidos porque simplemente no se puede corroborar la firma. Y quienes corroboran la firma son gente como usted y como yo, ¿verdad? Que tienen un entrenamiento en buscar rasgos y este tipo de cosas, pero si la firma de la persona le ha cambiado y no ha puesto su información al día y no ha cambiado su firma en la Comisión Estatal de Elecciones, va a haber problema con su voto. Entonces estamos hablando de una apertura o un sinnúmero de litigios sobre la validez del voto que es preocupante en ese sentido. Es preocupante trabajar la efectividad de ese voto en el corto tiempo que se tiene y con las circunstancias en las que estamos de aquí a noviembre. De hecho, la comisión abrió esta semana y 2 días después volvió a cerrar. Y tuvieron que cerrar por una situación de unos positivos que se dio dentro de la comisión. O sea que es un asunto neurálgico que hay que manejar. Pero también la gente tiene que mirar a largo plazo con esta reforma del Código Electoral o este Código Electoral nuevo, porque cambia unas estructuras básicas de cómo se lleva a cabo, que aunque hay que hacer cambios a las estructuras básicas de la comisión, hacia donde nos lleva este código no es el camino correcto. Primordialmente, el código establece que ahora mismo la comisión es un cuerpo colegiado
de comisionados de todos los partidos que están inscritos o están certificados. Las componen ahora mismo 5 partidos políticos: el PNP, el Partido Popular, el PIB, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. El PNP y el Partido Popular están en la comisión porque quedaron certificados como partidos políticos, porque sacaron más del 3% en las papeletas, en la candidatura a la gobernación en las últimas elecciones. Eso cambiaría con este nuevo código y solamente formarían parte de la comisión por los 3 años previos a las elecciones a aquellos partidos que saquen 25% o más de votos íntegros en la papeleta estatal. Eso quiere decir que solo van a formar parte de la comisión aquel partido político que saque 25% más de votos íntegros bajo la insignia de un partido en la papeleta estatal. O sea, si usted vota bajo la insignia de un partido en la papeleta estatal, pero vota por el gobernador de otro, ese no cuenta. Si usted vota por la insignia de su partido, pero vota por el comisionado residente de otro, ese no cuenta. Tiene que ser por el voto íntegro. Y es interesante, ¿verdad?, que quien único está garantizado a obtener ese voto íntegro por la experiencia pasada es el partido que está en el poder hoy en día, es el Partido Nuevo Progresista. Quien va a tener entonces la capacidad de nombrar el presidente de la comisión, y ese presidente de la comisión va a tener la capacidad de nombrar todos los directivos de la comisión como empleados de confianza. La gente tiene que saber lo siguiente. En las últimas elecciones, PNP, PPD lograron quedar inscritos. Tan pronto comienza el próximo año, después de las elecciones, el Partido Independentista Puertorriqueño, en esos primeros 3, 4 meses, 6 meses, logra la inscripción y desde entonces tiene representación en la Comisión Estatal de Elecciones, tiene su comisionado electoral, tiene su comisionado electoral alterno y tiene un personal que responde al PIB. Con el código nuevo, pues si se dan las mismas circunstancias de las elecciones anteriores, todo el personal de la Comisión Estatal de Elecciones estaría nombrado por el comisionado electoral, que lo nombraría el partido que gane las elecciones, ¿verdad?, con mayor número de votos íntegros. Sí. Por ejemplo, pudiera ser que el Partido Popular, por dar un ejemplo, o Victoria Ciudadana, o nosotros ganásemos la gobernación, pero no tuviésemos la mayoría de votos íntegros al partido. Y entonces... En la papeleta estatal, exacto. En vez de ser el gobernador quien nombre el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, sería el comisionado electoral de ese partido que gane el número mayor de papeletas íntegras en la papeleta estatal. Y de momento, por el historial que conocemos, esto lo que hace es que perpetúa el control del partido que está en el poder de la Comisión Estatal de Elecciones y minimiza la participación de todos los demás, porque nosotros o cualquier partido emergente pudiese sacar 8%, 10%, 15%, pero no tendría representación en la Comisión Estatal de Elecciones hasta el último año, obviamente de esos 4 años, que sería el año de las elecciones. Y de momento uno se da cuenta de que lo que se pretende aquí, obviamente, es perpetuar el control de la Comisión Estatal de Elecciones y minimizar la participación de los otros partidos. O sea, esto es como, utilizando la expresión de alguien, banquete total. Y obviamente esto es un asalto a la democracia de Puerto Rico.
también se alteran los requisitos para tú inscribir un partido emergente. Eso es así. Aunque reducen sustancialmente la cantidad de endosos que tiene que recoger un partido emergente, lo reduce sustancialmente. O sea, estamos hablando de que se reduce la cantidad de endosos a unos 10,000 endosos, una circunstancia así bien básica, pero le exige que para que sea un partido a nivel isla, ¿verdad? Ese partido emergente, ese partido que busca la inscripción como nuevo partido o como un partido que no quedó inscrito, le exige a ese partido que tenga la candidatura de la gobernación y la candidatura del comisionado residente, el 50% de las candidaturas al Senado, el 50% de las candidaturas a en la Cámara de Representantes y el 50% de las candidaturas a las alcaldías de Puerto Rico con sus asambleas municipales. Y en ese sentido, ¿verdad? Para todo partido que ha intentado inscribirse como partido nuevo, el lograr obtener esa cantidad de candidatos es virtualmente imposible. Tiene que ser una estructura política que lleva tiempo trabajando en ese aspecto, ¿verdad? Y hacerlo a pulmón es dificilísimo, ¿verdad? Así es que están, por un lado, yo sé que van a decir, es que nosotros lo estamos haciendo más fácil porque estamos reduciendo la cantidad de endosos. Ah, sí, claro, están reduciendo la cantidad de endosos, pero están haciendo mucho más difícil el aspecto, por otro lado, porque requiere una estructura de un partido que lleva tiempo en el proceso electoral. Lo que hace muy difícil el que entren nuevos partidos a nivel isla dentro del el ruedo político en Puerto Rico hacia el futuro. Y, por ejemplo, para un partido quedar inscrito en las próximas elecciones, ¿cuál sería la regla? Para quedar inscrito sigue siendo el 3% más de la votación por el candidato a la gobernación. Lo que pasa es que aunque quedes inscrito, no vas a formar parte de la Comisión Estatal de Elecciones hasta el último año. Hasta el último año, hasta el último año. Y aquí todo el mundo que ha tenido alguna experiencia sabe que los procesos de preparación de la Comisión Estatal de Elecciones para las campañas políticas comienzan mucho antes, ¿verdad? Comienzan y se estructuran desde mucho antes. Y si usted ya tiene una estructura establecida, donde toda una comisión responde a una misma estructura y a unos mismos comisionados, y de momento usted llega a última hora con su grupo de trabajo, es muy difícil de manejar ese asunto. En el primer borrador del proyecto de código electoral se hablaba de que fuese el Tribunal Supremo el que eligiese por el voto mayoritario de sus miembros el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Eso cambió? ¿Eso se quedó igual? ¿Cómo está eso? Bueno, eso se mantiene en caso de que no exista, ¿verdad? No se llegue a un acuerdo entre los comisionados que entren a la comisión. Y me explico, por ejemplo, ponga que entran dos partidos políticos como a la comisión inicialmente. Pues esos dos partidos políticos, el partido con mayor votos íntegros en la papeleta estatal va a tener la oportunidad de establecer una terna, 3 nombres de quién va a ser el presidente de la comisión y tratar de llegar a unos acuerdos con el otro comisionado, ¿verdad? Para que ese se nombre. De ser solo un partido el que obtiene más del 25%, pues ese lo nombra el partido y se acabó. Aunque hayan otros partidos que entraron registrados ya, pero como ellos fueron los únicos que llegaron al 25% más, ellos lo nombran. Si no, pues ellos son los que tienen el derecho de establecer la terna y de llegar a unos acuerdos con el otro partido que esté o los demás partidos que hayan podido entrar. Y de no ponerse de acuerdo,
en ese asunto, pues entonces el Tribunal Supremo entraría en ese aspecto a dividir el asunto. Y eso pudiera tener problemas constitucionales, porque es delegarle a la rama ¿verdad? Judicial una función que tiene que ver con el ejecutivo, y de momento ahí hay algo que no, ¿verdad? Que no está claro, y que pudiese traernos problemas. Sí, aquí básicamente yo pienso que uno de los problemas fundamentales que tiene esta legislación es que la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones en toda la vida ha estado fundamentada en que los partidos se velen unos a otros. Y ese trabajo de velarse unos a otros garantice la legitimidad del proceso. Eso quiere decir que un partido desconfía de lo que hace el otro y desconfía de lo que hace el otro, y en ese proceso de desconfianza unos a otros se velan unos a otros para que se lleve a cabo lo que debería llevarse a cabo. El problema con eso lo hemos visto y lo hemos experimentado por muchos años. Y yo pienso que Puerto Rico ya hay unos aspectos tecnológicos y unos aspectos de avanzada tecnológica que pueden ayudarnos a que ya el centro de lo que es el proceso electoral en Puerto Rico no esté velado por la desconfianza, sino que esté velado por la transparencia. Que la gente pueda ver lo que está pasando allí. Que que el pueblo pueda ver transparentemente cuáles son los procesos que se llevan a cabo en la comisión. Que eso esté abierto a que la gente pueda verlo, escucharlo y tener acceso a lo que está sucediendo. Y eso va a poder garantizar una mayor pulcritud, una mayor, ¿verdad? Un andar correcto de la gente que está manejando la estructura política. Y este asunto del voto presidencial, el plebiscito, que también se incluyó, me parece que son leyes aparte, pero... Bueno, sí, hay una ley del voto presidencial del 2018, pero que se recoge dentro de este código que se envió, ¿verdad? Que están discutiendo en este momento. Lo que de aprobar se facultaría, ¿verdad? Para un voto presidencial en las elecciones del 2020, para que se vote por el presidente en Puerto Rico en las elecciones del 2020. Yo puedo entender que haya gente en Puerto Rico que quiere demostrar, ¿verdad?, cuáles son sus afecciones en la política de los Estados Unidos de América y que eso tenga un peso. Pero el problema aquí es que Puerto Rico no debe entrar en ese tipo de procesos donde se lleve a cabo ejercicios políticos que son prácticamente futiles, en ese sentido que no tienen sentido alguno. Porque no tienen ningún efecto, que a fin de cuentas no tienen ningún efecto, pero cuestan. Exacto. ¿Y qué pasa? Pues la gente podrá decir, pues cuestan, pero por lo menos ejercemos eso, metemos presión, cada grupo mete presión con los resultados y buscamos manejar. El problema que tiene eso es que cuando usted juega con el ejercicio democrático de manera tal que lleva a cabo un ejercicio de votación democrática, pero que usted sabe que no va a tener ningún efecto práctico, usted está debilitando el valor del voto y usted está debilitando el proceso democrático, porque entonces cuando se vote de verdad con efectos verdaderos, la gente no va a creer en el proceso. Y si usted le hace pensar a la gente creer que está votando por algo con un efecto real y no lo tiene, es como el cuento de Juan Bobo, ¿verdad? O como el cuento del lobo, que viene el lobo, no vino nada, vino el lobo y no vino nada, viene el lobo y no vino nada, y de momento el lobo llegó. Pues aquí, tanto nos vamos a cansar de votar en procesos que no tienen efectos reales, que cuando nos toque votar realmente,
la gente ya no va a creer en el proceso y nosotros tenemos que guardarnos de eso. No, y no solo eso, se crean expectativas que no se pueden cumplir. Eso es así. La realidad es que en este momento, bajo las circunstancias nuestras, en una quiebra, en un momento bien difícil económicamente, con la sombra no solo de la mala administración, sino de la corrupción, y de momento vamos a ir al Congreso de los Estados Unidos a decirle, miren, nosotros queremos esto otro. Y entonces ahí llega el proyecto de plebiscito. Sí, es el mismo análisis en ese sentido. Dentro de Proyecto Dignidad, nosotros tenemos claro unas cosas en nuestros principios fundamentales, en nuestra declaración de principios. Nosotros creemos en que los puertorriqueños tienen el derecho de la autodeterminación, de determinar por nosotros mismos, de los habitantes de esta isla, determinar cuál es el estatus final. Y en esos procesos determinarlo mediante un proceso de nuestro ejercicio democrático. Y nosotros creemos que eso es importantísimo. Y porque es importante, creemos que la forma y manera en que eso se lleve a cabo tiene que ser un ejercicio que sea eficaz, que tenga resultados reales. Nosotros no creemos en jugar políticamente con estos procesos sobre el ejercicio de la autodeterminación política del estatus en Puerto Rico. Y en ese sentido, este plebiscito nuevamente falla en que no es el resultado de un análisis concreto y completo de toda la participación política del pueblo, sino que es el resultado de una legislación hecha a última hora por un partido político que está en el poder, que está tratando de llevar a la gente al voto, ¿verdad? Llevar a la gente a las urnas, ¿verdad? Levantando la bandera del estatus. Y usted podrá decir, pero eso es una crítica, ¿verdad? Infundada. No es infundada, mire la historia. Ahí está el plebiscito del 67, está el plebiscito del 93, está el plebiscito del 98, está el plebiscito del 2012, está el plebiscito del 2017. Y la historia ha dicho, y después del plebiscito del 2017 se creó la Comisión de la Igualdad para hacer efectivo mediante el Plan Tennessee, ¿verdad? Y utilizar los resultados del plebiscito del 2017 para forzar unas cosas. Y de nuevo, lo han usado para llevar a la gente a votar ideológicamente, ¿verdad? Por el fin específicamente de la estadidad, y nada ha pasado. Pues mire, en Puerto Rico hace falta que cuando se vaya a llevar a cabo un voto que sea real, eficaz, tiene que surgir de toda la participación política, de todos los que están involucrados, y que haya un compromiso real de que esa votación va a tener unos resultados específicos en el estatus de la isla. Si no, es un ejercicio nuevamente y un ejercicio sin resultados, un ejercicio que debilita la democracia y un mal gasto de fondos públicos. Sí, eso es como dicen por ahí para las gradas. Importante, el licenciado Frontera Suau es nuestro comisionado electoral alterno. O sea, que él está hablando con conocimiento, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en la Comisión Estatal de Elecciones. Me preguntan que si creemos que se deben posponer las elecciones. ¿Qué tú crees? Pues mira, nosotros, la situación aquí es que las elecciones en Puerto Rico están dispuestas por la Constitución. Dicen que se tienen que llevar a cabo en el mes de noviembre. Para cambiar eso, habría que enmendar la Constitución y habría que ir a una votación. O sea, que en ese sentido, en Puerto Rico las elecciones tienen que llevarse a cabo en el mes de noviembre. No hay forma de posponerla. Me preguntan aquí si podemos hacer algo en los tribunales para manejar, ¿verdad?, toda esta controversia. Y a veces me parece a mí que la cosa política hay que manejarla políticamente y no creo que tengamos mucho en términos
¿verdad? De los tribunales. Los asuntos, hay asuntos legales que se pueden manejar desde una perspectiva de argumentos constitucionales, pero ciertamente aquí hay un elemento político fundamental y se resuelven políticamente, se resuelven yendo a las urnas, se resuelven ejerciendo el derecho al voto. Así es que se hace en la democracia, ¿verdad? Los análisis legales y jurídicos pueden estar ahí. Uno puede mirar si vale la pena a llevarlo a cabo o no, cómo hacerlo, pero realmente en estos asuntos mayormente la gente tiene que salir a votar, la gente tiene que inscribirse, la gente tiene que, si usted está hastiado, si usted, ¿verdad?, dice, ya yo no confío en la política, lo peor que usted puede hacer es dejarle la decisión en las manos de otros. Es decir, yo no voy a hacer nada. El decir no voy a hacer nada es rendir el asunto. Aquí nosotros en Proyecto Dignidad hacemos un llamado a la gente que está allá afuera a considerar nuestras propuestas, a considerar las propuestas de Proyecto Dignidad, a considerar los candidatos que están pronto a ser certificados por la comisión y salir, inscribirse y activarse y ir a votar. Si nosotros no salimos a votar en noviembre, nosotros no vamos a poder ejercer el derecho primordial que tenemos para pasar juicio sobre los que nos gobiernan y nos han gobernado y los que pretenden gobernarnos. Esa es la mejor manera de llevarlo a cabo. Así que es una exhortación al pueblo que nos escucha de que se activen, vayan, inscríbanse, pónganse al día de la comisión y salgan a votar y así lo hagan y se lo digan y fomenten a la gente que tienen a su alrededor. Proyecto Dignidad es la respuesta de gente que no se sentían representadas por los partidos tradicionales, de gente que estaban preocupadas por cuál iba a ser el futuro de nuestra gente si no cambiamos quienes nos gobiernan. No somos políticos profesionales, no vivimos de la política, no vivimos del gobierno, pero queremos hacer algo. Queremos cambiar la dirección de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el que gobierna toma decisiones que afectan a todo el mundo. Y por eso es que estamos educando a la gente. Juanma, sobre el Código Civil, algunas preocupaciones someras, rapiditas sobre el tema, ¿verdad? Que la gente deban estar pendientes. Sí, sobre el Código Civil, ¿verdad? Ha habido mucho revuelo de parte de un grupo de personas diciendo que el Código Civil es retrógrada, que nos lleva a 100 años atrás, ¿verdad? Un discurso que verdaderamente no es honesto. De hecho, el Código Civil en la parte donde para nosotros, Proyecto Dignidad, que somos un partido, que para nosotros la protección de la vida y el fortalecimiento de la familia son primordiales. Nosotros hemos estado examinando, ¿verdad? Porque el proyecto fue enmendado a última hora con poca publicidad de las enmiendas que se estaban llevando a cabo en el Senado antes de ser enviado donde la gobernadora. Y nosotros hemos estado examinando en los últimos días y hay unas disposiciones en el código con relación a la protección de la vida y la protección de la familia y la protección de los menores de edad que nos preocupan grandemente porque no reflejan los valores de la sociedad puertorriqueña, unos valores conservadores realmente. Así que este código hay que mirarlo con mucho detenimiento en ese sentido, porque nos han preocupado algunas de las disposiciones que ya estaremos mencionando con más especificidad, porque lejos de lo que ha sido la representación de que no es lo suficientemente liberal, para nosotros entendemos, ¿verdad?, que hay unas disposiciones muy preocupantes y que se alejan de los valores conservadores que esta sociedad ha abrazado siempre. Y eso nos preocupa. Y claro está, nos ha preocupado esa manera
apresurada, de cambios a última hora, de negociaciones en la noche y sin saber con quién se está negociando esos cambios, es preocupante. Esa no es la manera de legislar, una manera de legislar que sea seria. Nosotros habíamos levantado la bandera que esto era lo que iba a pasar. En diciembre nosotros estábamos diciendo, cuando el Senado dijo, vamos a dejar esto para la próxima sesión, nosotros levantamos y dijimos, esto no se va a usar como balón político nuevamente, se va a usar para legislarlo a última hora, apresuradamente. Y eso es lo que está pasando. Así que hay que tener mucho cuidado con las disposiciones del Código Civil, específicamente en el área de la persona, de la familia, y mirarlo con calma. Nosotros vamos a estar haciendo unos pronunciamientos en los próximos días con relación a ellos, con una especificidad más grande, pero levantamos también esa bandera con relación al Código Civil. O sea que en la aprobación, en el manejo, no debe haber prisa, porque lo que está en juego es bien importante. Juanma, agradecido de tu participación. Gracias por estar aquí. Seguiremos hablando sobre estos temas. Les recuerdo a la gente, pues, sus preocupaciones, sus preguntas nos las pueden hacer llegar, ¿verdad? A través de la página de Proyecto Dignidad. Y créanme, seguimos trabajando, seguimos reuniéndonos, seguimos tratando, ¿verdad? De que Puerto Rico tenga las mejores oportunidades, el mejor gobierno, el mejor futuro. Así que, como se han dado cuenta, cada semana es una montaña rusa. Surgen muchas cosas nuevas, pero nada, nos ha tocado vivir este momento, nos ha tocado entonces actuar sobre este momento. Al pueblo de Puerto Rico es importante que seamos prudentes, que seamos responsables. Es importante que hagamos lo que nos toca hacer. Pero también es importante que estemos claros en dónde es que está nuestra confianza. Nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, al cual nos referimos en el momento de crear nuestra Constitución y de establecer que como pueblo nos estábamos organizando para alcanzar un futuro mejor, para alcanzar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños. Y para eso íbamos a poner no solo nuestro mejor esfuerzo, que es fundamental, que es importante, sino también nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Así que gracias por acompañarnos. Les recuerdo que el domingo que viene estaremos de nuevo de 7 a 8 y que vamos a tener algunos invitados que toquen temas que son importantes para la vida de nuestro pueblo. Así que agradecido de su atención. Esperamos que la pasen bien en esta próxima semana. Que Dios les bendiga a todos.